Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión, como podéis ver en pantalla, la encuesta ha decidido, o sea, vosotros habéis decidido que rompa las acciones de Microsoft. O sea que vamos a invertir mediante el Forex Tester, lógicamente, porque hoy es sábado, entonces lo vamos a hacer en un simulador, en acciones de Microsoft en la temporalidad de M15. Ya veis que después hubo un empate entre conceptos básicos del trading, que es algo que también veo que hay bastante interés, cómo hacer backtest en Forex Tester 4 y romper el dólar mexicano en H4. O sea que ha sido una de las encuestas más reñidas de todas. Bien, saludos a todos los asistentes, a Yosimar, Gustavo, BG, a Alfredo, Ramón, Andrés, Rodríguez y Andrés Mallorca. Bueno, bienvenidos, solo saludo a los que estáis hablando por el chat, no me sale el nombre de los otros espectadores. Saludos desde Argentina, manda Andrés. Bueno, saludos a todos y vamos a empezar. Entonces, aquí detrás podéis ver que tengo el Forex Tester 4 y estos son la gráfica de las acciones de Microsoft. Podéis ver que hay gaps de distintos tamaños, este es muy grande, estamos en intradía, entonces también se ven muy grandes los gaps, y al ser acciones pues es habitual. Si estáis más acostumbrados al Forex, pues no sucede tanto porque solo cierra el fin de semana, pero las acciones que cada día abren y cierran, pues es muy habitual. Bien, saludos también a Duken, Juan Carlos, Cristian, bienvenidos a todos los que os vais sumando. ¿Qué podemos ver en este análisis de Microsoft? Pues de momento que la cosa está bajista, o sea, vino alcista a nivel macro y a partir de este punto de aquí la cosa empezó a caer y ahora mismo está totalmente bajista. Así que nos tocaría tener entradas bajistas, ¿no? Microsoft es una de las empresas con una mayor capitalización, de las pocas que ha llegado a tener una capitalización de más de $1 billón, al igual que también ha llegado a ello Apple. Entonces tuvo unos años de estancamiento, simplemente hago una pequeña introducción, después ya nos ponemos al tema. Tuvo unos años de estancamiento donde no innovaba, y en el mundo de las tecnológicas es muy importante innovar y actualizarse. Entonces tuvo sobre todo la primera década de los años 2000 que estuvo bastante encasillada, ¿no? Tenía su producto estrella que es Windows, que le funciona bien, tenía el Pack Office y bien, estaba muy estancado. Entonces ahí a la que contrataron un nuevo CTO empezó a cambiar la cosa porque hicieron un enfoque mucho más actual al tiempo en el que corremos y corrigieron cositas, de tal manera que en acciones estaba muy estancado y ahí empezó a remontar. ¿Qué tipo de cambios hicieron? Pues hicieron cambios del tipo de que siempre tenían bloqueados sus programas, por ejemplo, para Apple o para Android, y ahí empezaron a quitar ese bloqueo. Hicieron un pack office muy interesante y muy completo para Apple, justamente para ordenadores con sistema operativo iOS. Después, ¿qué hicieron más? Pues que también para Android, que también sería su competencia porque es de Google, Android, pues que también hicieran pues el pack office para Android. Y todo este tema de hacer nuevas aplicaciones, también compraron LinkedIn, pues, y muchos softwares para empresa, en el tema empresas son bastante top, y olvidarse un poco de esos inicios Monopoly, ¿no? Que era una empresa muy monopolio, muy gris, y empezaron a abrir. Entonces, una curiosidad, la suscripción que hicieron, que también fue un gran cambio, que es pasar a suscripción en lo que es el Pack Office, pues el hecho de pasar a suscripción hizo que la empresa también subiera mucho, y esa suscripción es mucho mayor, la cantidad de gente que tienen, que la suscripción de Netflix o también la suscripción de Amazon Prime.
O sea que es una empresa que se ha sabido adaptar, tuvo unos años de encasillamiento y se ha sabido adaptar. Bien, saludos a los nuevos asistentes, ahora ya nos pondremos a operar como Gerardo, DJ Max, Jesús, David, Iñani, Daniel, Agustín, Cristian. Bien, saludos a todos los que vais llegando y después de esta introducción de esta grandísima empresa realmente dentro del mundo de las acciones, junto con Apple, pues han llegado a superar el billón de capitalización bursátil, las únicas que lo han conseguido, y ahora se encuentra en un buen momento de salud. ¿Por qué? Por eso que os he dicho, se ha sabido, después de un periodo de estancamiento, ver que el sector tecnológico te tienes que adaptar y huir un poco del monopolio. El monopolio era pues no quererles darle nada a la competencia, no hacer el Office para Apple porque así somos los únicos que tenemos el pack Office, no hacer tampoco para Android nada, intentar invadirlo todo ellos y ser un monopolio, y eso era un mal camino que han sabido corregir y espero que la cosa siga así, que sigan bien asesorados en ese aspecto. Vale, estamos bajistas. Aquí pudiera haber una entrada, pero ya pasó, era la vela anterior. Mirad, hubiera ido muy bien esa entrada, pero empezamos a operar aquí. O sea, esto es un cambio de periodo y por eso hay un gap. Vale, esta de aquí sí que la podemos operar. En esta de ahí no, porque una vela tarde yo ya no entro. O sea, en eso soy muy rígido. Y si va tarde la cosa, pues me espero a que venga otra entrada. Vale, pues tenemos aquí una entrada bajista y vamos a hacer una venta al 2% y ponemos el take profit en cuerpos, quizás estará un pelín justo. Para la distancia del stop loss yo me iría a mechas porque es una trampa pequeña, a extremo de mecha, o sea, una cosa es el extremo de cuerpo, que es este de aquí, otra cosa es el extremo de mecha. Y pues aquí donde empieza la zona del gap, ahí es un buen punto para tener el stop. Ponemos la operación y quitamos el FIBO para que no distraiga, y lo que ponemos es el nivel de gestión, que es este de aquí. Si supera ese nivel, pues nos ponemos en break-even el take profit, para salir en empate. Entonces, vamos a ver, aquí ha hecho un 1, ya podríamos ir a extremo, y si hace el 2 a empate, pero a lo mejor si hace el 2 ya, vale, al hacer el 2 ya pues se ha ido porque era muy cerca del take profit. Bien, hemos empezado con 10.000 y ahora tenemos 10.124 euros. Ya sabéis, el tema capital, si en lugar de 10.000 fueran 1.000, pues el beneficio en lugar de 124 serían 12,4. Si en lugar de 10.000 alguien pues piensa en una cuenta de 100.000, pues esta operación se hubieran ganado 1.240. O sea, que yo hago un número así redondo, ya sabéis, algunas veces hago 100, 1.000, 10.000, el número que sea, 50.000, pero un número así que sea fácilmente extrapolable para ver pues qué resultados podría dar según el tamaño de cuenta. Entonces, hemos hecho ya la primera operación y un pequeño apunte. Los que vais súper perdidos y no entendéis lo que he hecho porque es una estrategia que no conocéis y todavía sois pues muy principiantes en el mundo del trading o muy principiantes en mi manera de trabajar, en el tema del trading cuantitativo, que es, a diferencia del discrecional, un trading que me baso en el análisis del pasado. Pues para todos ellos os recomiendo empezar con el curso gratuito que tenéis aquí. O sea, os dejo el link de la academia en el chat. También os lo dejaré en la descripción y arriba en pantalla, pero en este momento no, porque estoy en directo, sino cuando ya el vídeo quede en el canal de YouTube, porque es un directo que queda grabado en YouTube. Entonces, si pulsáis aquí en más información, tenéis el curso gratuito con 30 vídeos de iniciación, después 9 vídeos explicando la estrategia que usamos, el simulador, que es el Forex Tester 4, es el que estamos trabajando,
Si vais al simulador, es este de aquí, que también os lo dejo en pantalla y en el chat. Este es el Forex Tester 4, que a través de este link lo tenéis por debajo del precio oficial. Y pulsando aquí en más información, lo podéis descargar en versión demo, tenéis un mes solo de data, no es un mes de usarlo, sino que solo podéis ir un mes para atrás, y cuando adquirís ya el software, pues ahí tenéis hasta 19 años atrás, que para trading cuantitativo es muy importante tener muchos años analizados, porque es un método estadístico, matemático, científico, que se basa en el estudio del pasado. Entonces, estos dos temas, si vais perdidos con la estrategia, aquí vais siguiendo este curso gratuito, y después el tema del Forex Tester 4, que es el software que usamos. Y vamos a continuar. Así que seguimos claramente bajistas, o sea, nada nos hace pensar en ningún cambio. Está la cosa bajista. Aquí no hay ninguna trampa. Si os fijáis, hay un pivot menor, los que ya conocéis la estrategia, esto es un pivot menor porque este nivel queda despejado tanto por la vela de delante como la de atrás, o sea, detrás y adelante. Pero ¿qué sucede aquí? Pues aquí lo que sucede es que no hay cambio de color ni martillo, no hay el gatillo de entrada, todos son velas bajistas, por lo tanto no la tomamos. Vale, aquí tampoco ha sido martillo, esto no es cambio de color, ahora sí, aquí hay un cambio de color. Entonces vemos que el cambio de color es aquí, podríamos empezar a ver un poquito de estructura en esto, ahí, así, pero no es exagerado, o sea, se puede tomar perfectamente. Estructura es que una vez roto el nivel, pues haga estructura, está a punto de hacer estructura pero todavía no, entonces la vamos a tomar. Bajista, take profit, pues aquí podemos ir a los cuerpos y nos da mucho margen. Incluso veo un punto más interesante, que es este de aquí, que es donde pica esta mecha, que coincide con este cuerpo y este cuerpo. Entonces es un punto interesante. Y el stop, el doble, estos son unos 55. Pues el stop en esta pausita de aquí, donde nace este gap, es suficiente. Ponemos el nivel de gestión y vamos a ver. De momento la cosa va bien, podemos ir a extremo porque ha hecho un primer movimiento. Si hace el segundo, entonces ya nos ponemos a empate. Voy a abrir el Epic Pen, que es el lápiz que utilizo porque no lo tenía abierto. Ahí está. Aquí tenemos el Epic Pen y ha hecho un 1. Lo que decía, si hace el 2, entonces empate, pero es cuando hace el 1 y se da la vuelta, lo que hacemos es mover a extremo el take profit. Ahora mismo ya la pérdida sería muy pequeña. Bueno, pues sucedió, en el retroceso nos hizo saltar el stop, ningún problema, nada grave, la pérdida ha sido muy pequeña, 10.114 euros es lo que tenemos ahora mismo, y la cosa sigue totalmente bajista. Bien, vamos a ver qué comentáis por ahí. Carlos dice, buenas tardes capitán, ¿podrías explicar lo que es la estructura a la que te refieres siempre? Vale, mira, estructura en esta trampa he dicho que no había, ¿no? Y la hemos tomado. ¿Por qué? Porque hasta aquí, que es donde hemos entrado, pues vale, había cruzado el nivel aquí y era un movimiento así. Por lo tanto, desde que cruza el nivel, me miro la estructura de trampa, cuando se cruza el nivel de trampa, yo trazo lo que ha hecho el precio y simplemente he hecho eso. ¿Qué pasa? Si ahora en este cambio de color quisiéramos volver a entrar, hacer una reentrada, porque la trampa sigue activa, ¿qué sucede? Que si me pongo a dibujar, sube, baja, sube y cambia de color. Esto es una estructura, no es lo mismo que entrar aquí, que solo había hecho un movimiento. Aquí se ha separado el nivel, ha ido a testear el nivel, se ha vuelto a separar del nivel, ha vuelto a testear el nivel, ya hay una estructura, o sea, es una microestructura. Ya sabéis, la macroestructura sería esto de aquí, ¿no? Esto es lo macro, y ahora en otro color
os dibujo lo micro. Lo micro es esto de aquí. Si os fijáis, a nivel micro, pues hace mucha más cosa, ¿no? Ahí y ahí. O sea, el micro, que sería lo rosa, no lo azul, que es el macro, pues si una vez cruza el nivel hace estructura como ahora, en cambio en este punto no había hecho, pero en este punto ya sí. Eso es cuando yo me refiero a hacer estructura, que sé que es uno de los puntos pues que os confunde a veces más. Muy bien, vamos a continuar operando. Microsoft, una empresa muy potente, precisamente, segurísimo que muchos de vosotros pues estáis siguiendo este directo en un ordenador que precisamente tiene Windows. Algunos no, otros estaréis en iOS, otros estaréis en la tele, otros en una tablet con Android o con iOS, otros estaréis en el móvil, y el móvil también pues en general puede ser de Windows, que no sé si existe, pero no acaba de funcionar el Windows Phone, o seguramente estáis en Android, la mayoría, y algunos en Apple, en general. Entonces muchos estáis con dispositivos de Microsoft, porque Windows es uno de los softwares pues, que Microsoft comercializa. Vale, pues vamos a continuar. La trampa esta falló. Aquí vamos a ver si nos da otra entrada. Sí, vemos que sí, que nos da otra entrada y la vamos a tomar. Entonces empezamos por el take profit. Como es pequeñita me voy a extremo, y el stop pues si son 23, yo me sentiría cómodo aquí en el inicio de este gap, son 72, por lo tanto el TP tendríamos que ir por ejemplo aquí, en este punto de aquí. Es un poco más alejado que la propia trampa, pero estamos muy bajistas, con una tendencia muy bajista, lleva mucho tiempo esa tendencia. Entonces vamos a poner el nivel y quitar el FIBO. Y vamos allá, a ver, todavía me respeta. Para que yo ponga el TP en break-even, tendría que haber cerrado más allá del nivel, y solo ha cerrado justo en el nivel. O sea, ahora sí, ahora que ha cerrado más allá, me pongo aquí, le doy un puntito, 2 puntitos para cubrir las comisiones, spread, lo que te esté pues cobrando un broker, porque aquí intentamos hacer lo máximo de igual a la realidad. Y me toca salir. Aquí ha sido una operación con pérdida. Vemos que el Fibonacci lo trazamos desde el stop loss hasta la entrada, y si hay un cuerpo cerrando más allá del 50 nos toca salir con una pérdida parcial. Entonces cerramos con una pérdida de 132 euros en una cuenta de 10.000 y nos quedamos con 9981, o sea que nos pasamos a zona de pérdida respecto a la cuenta, o sea 19 de pérdida respecto al inicio de la cuenta, que era de 10.000. No pasa nada. Para saber ganar ya sabéis que se tiene que saber perder, y aquí lo que hacemos en los directos es intentar romper el mercado, pues en este caso Microsoft en M15, pero eso no significa que lo consigamos. ¿Por qué? Porque a nivel estadístico, si justo pillas una mala racha, de nada sirven 8, 10, 6 operaciones, 10, 12, lo que pueda hacer en un directo. ¿Por qué? Porque necesitas mucha data para saber si realmente una estrategia funciona. Los que os digan que en una semana, en 2 o 3 días, en un día de operativa y ya se demuestra si un trader es bueno, nada de nada. Se necesitan años. Por eso es tan importante el tema de que la gente os enseñen cuentas auditadas. O sea, tanto si os interesa invertir en alguien, como si os interesa adquirir una formación, pedir cuentas auditadas, porque no sirve de nada hacer un directo en YouTube o hacer resultados del MT4, o sea, si no está la cuenta auditada y de varios meses, idealmente años, o sea, un año o más, pues de poco sirve. Así que es muy importante ese punto. Vale, aquí da un giro que sería esta trampa de por aquí o de por aquí, pero ya hay mucha estructura,
o sea, ninguno de los casos es correcta. Vale, esto ya me hace pensar en un posible cambio. O sea, si nos ponemos con una LT aquí cerquita, a ver que pongo el color habitual, con una LT aquí cerquita, veréis que el precio se llevó esto y tiene mucha fuerza, o sea, este movimiento de aquí ya es muy fuerte. Por lo tanto, podemos empezar a pensar en un posible cambio. Y si nos da trampa alcista, pues podríamos tomar. Aquí no llega, no da trampa porque no llega al nivel. Ahora sí, la primera se queda sin tocar el nivel. Si hubiera tocado aquí el nivel, pasaría un tema, que es que haría estructura, lo que comentábamos antes, la pregunta de vuestro compañero por el chat. Si toca este nivel, hace estructura y por lo tanto no se opera. Vamos a ver. DJ Max dice, yo llevo una mala racha desde la semana pasada, 4 empates y 2 pérdidas parciales. No pasa nada, o sea, si por el número de operaciones que me dices, seguramente estás en temporalidades como H4 y es normal, o sea, puede haber una semana de pérdidas tranquilamente, porque es que es muy pocas operaciones y claro, unas se ganan y otras se pierden. Y no os tenéis que preocupar, este negocio no es aprender a ganar siempre, es aprender a tener una estadística a grandes números a tu favor y tener los números, las estadísticas, el tema matemático a tu favor y aguantar psicológicamente las pérdidas, porque las hay, o sea, no se puede ganar siempre, pero eso no sucede solo aquí, sucede aquí y sucede en todo tipo de negocios. Cuando tú te arriesgas, por ejemplo, a crear un nuevo negocio, sea abrir un bar, abrir una tienda, hacer una empresa de tecnología, de lo que sea, pues asumes el riesgo de que la cosa puede ir bien o puede ir mal. Y es importante saber, si os fijáis, desde la entrada hasta el punto que marca aquí arriba, hay una distancia, eso es lo que te cobra el broker, por eso empezamos con 8 de pérdida, empezamos perdiendo, primero tenemos que cubrir esa pérdida que es lo que se gana el broker. Vale, ahí me respeta justo, o sea, de momento se mantiene la operación y vamos a ver cómo va la cosa. Vale, está todavía todo muy cerca, si me supera esto ya me pondría extremo, sí, ahí extremo. ¿Por qué no empate? Pues que es que está muy cerca todo aún, por eso de momento hemos hecho extremo. Y ahí hizo un gap, si os fijáis, de esta vela se fue hasta aquí arriba y después retrocedió y con ese gap pues nos da el take profit y estamos en 10.085, ya nos hemos vuelto a poner positivos y se va confirmando el cambio alcista, como podéis ver estamos en un punto relevante, que es que si ahora supera este nivel de aquí, pues se confirma la estructura nueva alcista y seguiríamos entrando alcistas. A ver qué comentáis. Mira, Jesús Alberto dice, he visto tus cursos gratuitos más de 2 veces, he aprendido mucho. Ahora tengo abierta la cuenta demo que tienes gratuita y me ha ido muy bien. Lo que él comenta es que ha hecho el curso gratuito, que es este de aquí, que os vuelvo a dejar el link, y una vez hecho el curso gratuito, pues ha pasado a abrir una cuenta demo, que la tenéis aquí, cuenta demo de RoboForex, y en esta cuenta demo de la plataforma pues MetaTrader 4 o 5 puedes empezar a practicar totalmente gratis, y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Entonces ahí en el directo os he dejado el link y pulsando aquí os abrís una cuenta o más de una vez creada podéis tener las que queráis y no caducan, o sea, son cuentas demo en un buen broker, y la ventaja también es el tema de la caducidad, porque en algunos brokers pues las cuentas caducan. Vale,
agradecido pues a Jesús Alberto Delgado Rodríguez, que además es miembro del canal. ¿Qué significa que es miembro del canal? Pues que ahora, si vais aquí en el canal o en el vídeo debajo, así, aparte de suscribiros, que os pido por favor que si os gustan mis contenidos, pues os suscribáis y también deis a la campanita, pues aparte os podéis unir. ¿Y en qué consiste unirse al canal? Pues que tenéis todas estas ventajas, vídeos exclusivos todas las semanas, un canal de Telegram exclusivo con análisis en diario, descuentos del 10% para la academia y pues muchas cosas más, emojis, insignias de fidelización, etcétera. Entonces, pues creo que puede ser interesante para los que ya queréis dar un paso más, pero todavía no queréis hacer lo que son las formaciones con mentoría, ¿no? Que ya hay la formación Pro, Elite y VIP, pues si queréis dar un paso más, pero de momento no os podéis permitir o no os apasiona suficiente este mundo como para pasar a dar una formación con mentoría, siempre hay la opción pues de hacerse miembro del canal. Os digo, antes de pagar una formación o el Forex Tester o cualquier inversión, aseguraros que os gusta este mundo. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente entra pensando que esto es dinero fácil. Hay muchas falsas creencias porque el marketing que hacen pues algunas empresas del sector es de que con esto te hace rico muy rápido y muy fácil, ¿no? Entonces también hay empresas piramidales y de este estilo que te prometen unos rendimientos imposibles y acaba habiendo mucha desinformación en el sector. Por eso os digo, no os penséis eso. O sea, si realmente ya queréis hacer una formación con mentoría, como puede ser la Pro, la Elite o la VIP, donde se incluyen aulas virtuales en vivo, ¿no? Es una escuela de trading totalmente online, o sea que no afecta el tema de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, de tener que estar en casa. Pues si os interesa tener tutoría, tener incluso aulas privadas, en el caso del VIP, solo si os apasiona este mundo, porque aquí no vais a hacer dinero rápido y fácil, es un sacrificio, se necesita trabajar mucho, estudiar mucho, practicar mucho, hacer mucho backtest y después no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, esto no es así, el dinero fácil no existe. Vale, vamos a ver si nos da más entradas, estamos ya alcistas, o sea, yo descartaría el tema de entrar en otra dirección que no sea alcista. Aquí hay una trampita muy pequeña, pero que puede ser buena, ¿eh? O sea, con 4 velas es suficiente y si os fijáis cumple con todo. La pillada entre el 5 y el 50. No está quemada, o sea, no toca el 33%. O sea, que es una entrada válida y la podemos tomar, es una compra. Entonces este extremo está súper cerca. Yo estaría cómodo con un stop por aquí, 37 pips. Pues el TP tiene que estar en la zona de la mitad, pero bueno, vamos a ir aquí a 25 pips de TP y el stop en ese caso pues nos podemos poner tranquilamente aquí donde buscábamos, es menos de 0,5 Rs, o sea, no es 0,5 Rs porque el stop no está al doble que el TP, está un poco más cerca del doble, pero no pasa nada. Vamos a poner el nivel de mover a gestión a empate para, si la cosa se pone fea, intentar salir. Después de esto, que ya ha cubierto toda la trampa, nos podemos ir al extremo de la propia trampa. Aquí borro este nivel y me hace dudar el empate. No, yo prefiero asumir esta pequeña pérdida si se da la vuelta. Vale, no se la dio, pero no he movido a empate porque no me ha hecho una estructura, o sea, me había hecho uno y digo, ahora puede volver hasta aquí, después darme el TP, y claro, si me vuelve hasta aquí me tocará el stop y entonces saldré en empate, que no pasa nada por ser empate, pero no veía clara esa gestión. En este momento estamos ya en la operación número 5, estamos en 10.221, se han ganado pues en esta operación 136 euros. Muy bien. ¿Qué tiempo recomiendas trabajar? Dice Ricardo.
Es habitual cuando llevas muchas horas trabajando con el simulador, puedes comenzar a cometer errores. Uy, tanto, sí, sí, sí. Es muy importante no pegarse una tragantona de 2 o 3 o 4 horas seguidas delante del ordenador con el simulador. Se tienen que tomar pausas. Además del simulador, como puedes hacer muchas operaciones en poco tiempo, hay un momento que te nublas, o sea, que ya no ves claras las cosas. Es importante al menos cada hora tomar una pausa de 10 minutos, mirar lejos, porque si no la visión se cansa mucho, la vista acaba agotada. Y aparte de eso, pues si ya más de 2 horas simulando, a tomar una pausa larga si quieres simular más. O sea, diría que haces 50 minutos, paras 10 minutos, puedes hacer otros 50, pero ahí ya cambiar de actividad. O sea, en toda la mañana o toda la tarde, más que eso, no. Si ya quieres hacer más de 2 horas trabajando en el simulador, pues divídelas entre la mañana, la tarde y que haya momentos que haces otras actividades, porque si no, no es eficiente y no es fiable ese backtest, porque ya te estás saltando cosas, estás viendo las cosas como no son. No es recomendable, se tiene que estar muy centrado, muy despejado y con muy buena psicología para ello. Julián dice, ¿qué aplicación es esa para poner en práctica mi estrategia? Esta aplicación de aquí es un software que se llama Forex Tester 4 y sirve pues para trabajar cuando el mercado está parado, como hoy que es sábado, con la data. Tú te descargas hasta 19 años de data aquí en el centro de datos y puedes ir viendo cómo te iría. Después se puede exportar lo que has hecho, exportar a un Excel y, por ejemplo, en la Academia de Código Trading, en lo que son ya las formaciones Pro, Elite y VIP, se incluyen Excels, que son aquí en herramientas, Excels de backtest que son compatibles, alguno de ellos, pues con el hecho de exportar esto y te hace todo el backtest solo. Entonces, para tema cuantitativo es muy importante tener esta aplicación. El software es este, te vuelvo a dejar, que antes más hace un rato ya lo he pasado, pero te lo vuelvo a dejar, Julián. Es este link que te dejo aquí. Y bien, este es el Forex Tester 4, que lo tienes a precio reducido. También tienes una versión demo, pero no podrás ir 19 años atrás, solo un mes. Y a precio reducido lo tienes aquí por debajo del oficial. Y es una aplicación súper interesante y es la primera inversión de todo trader. Pero ya os he dicho, no invirtáis ni en tener cuentas sin haber aprendido antes, porque no se gana si no sabes, lo que vas a hacer es perder. Las cuentas a alguien que no tiene idea de cómo funciona este mundo, lo normal es que se pierda todo. Y tampoco en softwares o en formación, si no tienes claro que te apasiona este mundo, porque después si no descubrirás que no es lo que te pensabas, que esto no es dinero fácil, que las cosas son mucho más complicadas de lo que muchos te habían vendido. Uf, esto es una trampa súper clara, con este nivel que sale de una pausa de cambio de color, pero ¿qué sucede? Que no hay entrada, o sea que no hay un cambio de color, ni una vela martillo, ni nada de nada. O sea que queda descartada y si la cosa ya se ve que esto es una nueva estructura alcista, como podéis ver. Entonces, solo entramos al alza, porque vamos siempre a favor de tendencia cuando la tendencia es clara, ¿eh? Puede haber momentos de rango que operemos diferente, pero mientras haya una tendencia nítida y clara, aquí no hay nivel y aquí es una trampa súper pequeña, pero es el tamaño mínimo. Si antes fue una trampa pequeña, pues era de 1, 2, 3, 4, 5 velas, ahora es de 1, 2, 3, 4, que es lo mínimo que le pedimos para tomar una entrada. Y como podéis ver, cumple con todo, la pillada entre el 5 y el 50, no está quemada, por lo tanto, es una mini trampa, pero cumple con todo y la podemos tomar tranquilamente. Nos podríamos ir a este punto de aquí, que es este punto estructural, porque la trampa es demasiado pequeña para ir al extremo de la trampa. ¿Por qué? Pues porque nos quedaría un stop muy incómodo. Estamos en 14 pips, le tendremos que pedir todavía más, tendremos que ir a esos cuerpos que son 21 y, por ejemplo, aquí
y vamos ya a extremo directamente para acomodar bien el stop loss. El stop lo acomodo en este nivel que nace de aquí y el TP pues a este extremo. Ponemos nivel de gestión y está apuntado, ¿no? Cómo está la cosa. A ver, tenemos... Vale, ahora me estaba liando. O sea, estábamos en 221, o sea, 10.221. Y ahora veía el flotante y claro, es la operación que acabamos de poner. Ok, pues vamos a ver cómo avanza esto. De momento va bien. Ahora ya nos podemos poner en el extremo para reducir pérdidas. Y mira, nos da un take profit. 10.342. ¿Cuánto se ha ganado en esta operación? Pues 120 euros. Y es lo que os digo, son 120 con una cuenta de 10.000, asumiendo un 2% de riesgo. Si la cuenta es de 1.000, pues serían 12. Si la cuenta es de 100.000, pues serían 1.200. O sea, ahí podéis extrapolar y matemáticamente ver según qué cuentas queréis saber cuánto se pueda ganar o perder, pues saber cómo va la cosa. Bien, seguimos en una tendencia alcista. Guille dice, Dave, ¿operas también con resistencias y soportes? O aunque haya una zona clara, sigues la estrategia de trampas. O sea, esto es un soporte, ¿no? Al final, en la estrategia de trampas, tenemos esta resistencia, y aquí tenemos un soporte, aquí otro soporte, ¿no? Que es los que nos han hecho entrar. Pero ¿qué hacemos? En lugar de esperar que rebote justo ahí, queremos que trampee, ¿no? Que haga, pues, saltar stops, que la gente que esté en este último extremo, aquí, vuelan, y ahí es donde nos ponemos nosotros, buscamos esta ventaja probabilística que arrojan las trampas al mercado. Operar un nivel como tal, que es que rebote justo en el mismo punto, como puede ser esto de aquí, ¿no? Que este nivel justo apoya aquí, eso no lo opero. O sea, en esta estrategia no lo opero, no es que no se pueda operar, ¿ok? Espero que te haya quedado claro y vamos a ver si nos da más. Voy con el zoom un poco grande porque da algunas trampas muy pequeñas, aquí de momento no. Ahora sí, ahora puede haber una trampa. Bueno, hemos remontado bastante, porque ha habido un momento que nos hemos puesto con la cuenta en negativo, pero llevábamos muy pocas operaciones. Este gráfico no sé por qué hace esto. Está cogiendo los datos de aquí, pero no se expande, y antes se expandía. No, eso no es. No sé, ya lo investigaré, porque claro, me gustaría que en lugar de salir de 0 a 10.000, pues saliera solo de 9.000 a 11.000 y estuviera el gráfico pues viéndose de otro modo. Mira, ya que estamos, pues vamos a ver cómo funciona el tema, ¿no? O sea, si esto fueran 9.000 y esto 11.000, el gráfico sería más interesante porque veríamos algo así, ¿no? Veríamos una cosa pues de este estilo. Ha habido un momento que hemos caído, tal, bueno, no, eso serían 10.000 en realidad. Y ya lo viraré porque me extraña. Antes, o sea, en otros directos funcionaba bien y ahora no. Ya antes del próximo directo pues lo habré investigado bien para solucionar. Vale, aquí tenemos un caso de que la trampa, como ha girado muy arriba ya, nos tenemos que ir también aquí. Podemos ir a este cuerpo que son 24 pips y el doble de lejos aproximadamente son 50 pips. Lo único que con este punto de aquí es suficiente al final de esta crecida fuerte. Y vamos a ver qué sucede. Ponemos el nivel de gestión y vamos ahí. Vale, nos toca mover a empate el take profit. Aquí.
Y eso, ahora pues ver si baja más, pues ya poner el FIBO para ver si baja más y nos toca salir. Si supera el 50%, que de momento no hay el cuerpo superándolo. Y se tienen que trazar bien. Ahí. Si me supera el 50 con cuerpo, pues me toca salir con pérdida, ¿no? Lo mismo que ha pasado antes. Pues a lo mejor se salva. De momento no supera. Ahora sí, pues nada, nos toca otra vez salir con pérdida. 121 euros de pérdida. Y no pasa nada. ¿Por qué? Se gana unas veces y se pierde en otras operaciones. Pero el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque tenemos la estadística a grandes números a nuestro favor. Y aunque haya operaciones que se pierdan o se empatan, que si repasamos veremos que hemos empezado con un TP, una pérdida parcial, una pérdida más grande, entonces un TP, otro TP, otro TP y ahora otra pérdida parcial, pero también de cierto tamaño. Y no pasa nada, tenemos las estadísticas a nuestro favor y vemos que aquí se generó otra trampita. Pero ¿qué pasaba? Que ya estábamos dentro de mercado y entonces como ya estamos dentro, hasta que no terminamos con una operación, no tomamos otra. Vamos a ver si esto puede ser una trampita pequeña otra vez. Pues sí, cumple con todo, son 4 velas y es una trampa pequeñita. Muy bien, pues también la vamos a tomar. Os recuerdo que estamos operando Microsoft en la temporalidad de M15. Aquí a 16 pips porque son trampas súper pequeñas. Yo estaría cómodo por aquí abajo. Estos son 45. A ver, de momento quiero tener más. Ahí. Quiero ver más gráfica para poner la operación. El stop loss en este cuerpo es suficiente, que son 51. Perdón, se me fue. Ahí. A 50. Y el take profit, pues 25 aproximadamente. Que viene a ser por aquí. Puedo coger estos cuerpos de aquí y ahí ponemos la operación. Esto que os sale aquí, que empezamos perdiendo 12, es lo que se le da al broker. Es un spread y siempre en el software lo programo teniendo unas condiciones muy reales y desfavorables para mí, para ver si realmente esa probabilidad estadística es suficiente como para cubrir todos los gastos que lleva este negocio. Vale, ahí se disparó. Entonces ponemos el stop loss aquí porque subió muy arriba y volvió. Entonces eso no es muy agradable. Mira, pues aquí al final, aunque nos ha asustado bastante, ha acabado dándonos un take profit y ya hemos recuperado prácticamente lo que era la pérdida anterior y estamos otra vez en 10.330 euros, ganando 109 en esta operación. Y la cosa sigue alcista. Cierto es que en este punto pues está rangueando un poco y entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Este posible rango, pero de momento no es que veamos un cambio de tendencia. Está el tema alcista porque veníamos en toda esta subida y ahora está rangueando. Vamos a ver qué comentáis por el chat. Ojalá algún día gane la encuesta el punto de aprender a utilizar el Forex Tester. Bueno, en realidad hay contenidos, o sea, si tú pones tutorial Forex Tester código trading en YouTube, encontrarás pues un vídeo donde explico usar el Forex Tester. Tú lo que supongo que comentas es también ya profundizar en todo lo que es el backtest, todas las opciones ya más al detalle que te ofrece esta plataforma. Veo que no me veo muy bien. A ver un segundo, que me veo un poco de transparencias en la ropa. Vale, corregido.
Ok, no sé si hacía rato que eso sucedía, pero pues prefiero corregirlo, que tenga la calidad que merece este directo. ¿Cuándo operas el mercado y cuándo no? Bueno, eso también sale del backtest, o sea, sale del backtest. Yo puedo decidir un horario que es el que a mí me va bien, como decir, mira, a mí me iría bien, pues estando en España, operar de 10 de la mañana a 13 de la tarde, ¿no? Pero entonces tienes que backtestear eso, ¿no? Ver qué tal esa franja horaria, hacerle un backtest de muchos eventos, mínimo 1000 eventos, para ver qué tal funciona. ¿Qué pasa? Que también puedes decidirte según el backtest, es lo que te comentaba. Cuando digo puedes decidirlo por backtest, significa que tú puedes analizar el pasado, tener un grandioso backtest y ahí ver si hay alguna franja horaria más favorable, si hay algunos horarios que te dan un profit mayor que otros, y con eso también puedes decidir, ¿ok? Pero es un tema muy personal, es que al trabajar con trading cuantitativo, al final todo te acaba saliendo de tus análisis, de tus backtests, y no de lo que te diga tal persona o te diga tal libro, porque es lo que a ti te funciona bien, en qué horario te funciona bien, y si el horario que tú quieres usar, porque es el único, por ejemplo, que puedas usar, si te da un buen rendimiento la estrategia. Bien, espero que os haya parecido interesante este directo de Microsoft. Si habéis entrado tarde, os recomiendo el inicio, donde explico un poco generalmente cómo va el tema de las acciones de Microsoft y el por qué, o sea, qué recorridos históricos más recientes ha hecho Microsoft que hayan hecho que ahora se haya capitalizado mejor y tuviera un periodo de unos 10 años de estancamiento a inicios de este ciclo, pero ahora se despertó y empezó a actualizarse un poco más, porque en el mundo tecnológico, si no te actualizas, pues acabas muy mal. Bien, espero que os haya gustado y ya sabéis, dadle a me gusta en el vídeo y también dadle a suscribir para que YouTube os avise de todos los contenidos. Además, le podéis dar a la campanita, es súper importante. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.